Vamos a comprenderlo. En Recap Blue, ¿cómo entender? 8:25, luego del anuncio de que el expresidente Álvaro Uribe ocuparía la curul 25 de la lista cerrada al Senado, desde el Centro Democrático anuncian el mecanismo con el que se otorgará el resto de los cupos y cuál va a ser el orden. Ahora, con una elección tan dispersa, es alto el número de votos que necesitan para lograr esa cifra mágica, ese número mágico, 25. Don Andrés Carmona. Aunque siempre se habla de que en las listas cerradas para el Senado prima el bolígrafo de las directivas de los partidos políticos, desde el uribismo están tratando de hacer un proceso técnico para la escogencia de sus candidatos, en el que tendrán en cuenta factores de méritos, formación académica, trayectoria y caudal político y afinidad ideológica. Solo está reservado el puesto 25 para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo. Y bueno, tendremos un comité evaluador que le recomendará al partido el orden. Se tendrán en cuenta la formación académica, la reputación, la honorabilidad, su capacidad de representación regional. Pero ¿cómo sería este proceso? El partido conformará un comité técnico de evaluación y recomendación integrado por ciudadanos de reconocida condición ética y moral, idoneidad, experiencia y trayectoria. Se seleccionará a una universidad que hará una evaluación objetiva de los actuales congresistas y de los nuevos aspirantes para entregar un informe el próximo 15 de noviembre. Y teniendo en cuenta este proceso, la Dirección Nacional anunciará la lista definitiva y otorgará los avales antes del 5 de diciembre. Haciendo una proyección sobre los resultados de las pasadas elecciones, desde 2014 hasta la fecha, el mayor número de curules que ha obtenido el partido más votado ha sido entre 19 y 40 escaños, según el mecanismo de cifra repartidora que está establecido por la ley y la Constitución. Por ejemplo, en 2022, el partido o coalición más votado fue el Pacto Histórico con 2.880.254 votos y obtuvo 40 curules. Es decir, para las elecciones de Senado 2016, con un censo electoral proyectado en 41 millones de ciudadanos y una participación cercana al 48%, es decir, cerca de 20 millones de votantes, el Centro Democrático, siendo el partido más votado, necesitaría entre 3,2 y 3,7 millones de votos para alcanzar las 25 curules, es decir, entre 120.000 y 140.000 votos por curul. 8:27 p.m. Saludamos a esta hora a Gabriel Vallejo, directora nacional del Centro Democrático. Gracias por acompañarnos a esta hora en Recap Blue. Silvia, buenas noches para ti y para toda la audiencia de Recap Blue. Gracias por la invitación. Supongo que estas últimas 24 horas han estado haciendo sumas, restas, multiplicaciones y cuentas. ¿Cómo van a lograr esas 25 curules para que llegue el expresidente Álvaro Uribe en la 25? Silvia, la verdad es que no hemos hecho no le hemos sacado tanta punta al lápiz para hacer esas cuentas. Lo que hemos tratado es de generarle a la ciudadanía colombiana una enorme esperanza, emoción, optimismo. Tener al presidente Álvaro Uribe en la lista del Centro Democrático primero es un honor. El presidente Uribe, de lejos, cuando ha sido senador de la República, ha sido el mejor senador de Colombia, cuando por allá en los finales de los 80, principios de los 90, después en el 2014 y 2018. Nosotros somos conscientes que necesitamos cerca de más de 3,5 millones de votos para que tengamos al presidente Uribe en el Senado. Además, yo tengo una cifra, Silvia, y es, vamos por 26 curules en el 26. Esa es la cábala de nosotros. Ah, mire. Esa es la cábala de usted. ¿Y quién sería el 26? Yo no sé, pero va a ser un puesto muy apetecido en todo caso, Silvia, porque estar seguido del presidente Uribe pues será un honor también. Yo creo que eso pone a soñar a muchas personas que se entusiasmen a estar en la lista del Centro Democrático. El partido es consciente de la necesidad de tener los mejores hombres y mujeres de Colombia que le presten un servicio a este país, para que el 20 de julio del 2026 inicie la recuperación de este país, que la verdad está en una situación absolutamente crítica. El tema de seguridad, el tema de salud, los índices de corrupción, la situación del déficit fiscal. Es decir, el panorama de Colombia hoy es sombrío y el Senado de la República, el Congreso de la República va a jugar un papel fundamental en la recuperación de Colombia.
En eso usted tiene toda la razón. El Congreso de la República va a ser fundamental para marcar el camino del país a partir del 2026. No van a ser unas elecciones fáciles y normalmente las legislativas son como una radiografía que empieza a dar algunas muestras sobre cómo podrían terminar las elecciones presidenciales. Pero, senador Vallejo, quiero preguntarle. El Centro Democrático hoy, no me ponga Silvia, no me ponga de senador. Perdóneme, sí, que se ponen bravos conmigo. Tiene toda la razón. Ni voy a aspirar al Senado estamos tampoco. Hablando del Senado. Perdóneme, quiero preguntarle. Hoy el Centro Democrático tiene 13 curules en el Senado. 13 curules en el Senado, sí, señora. Sí. Exactamente. ¿Cómo van a hacer para duplicar esa cifra? Silvia, yo creo que como lo hemos hecho siempre, y es ganarse el afecto de la ciudadanía en la calle, hablando, dialogando, haciendo un ejercicio enorme de pedagogía, explicando por qué nosotros nos oponemos y siempre nos opusimos desde el 7 de agosto del 2022 a la visión de este gobierno, generar un nivel de conciencia en que hoy se requiere mano firme para enfrentar a los violentos, a los terroristas, mano firme para enfrentar a los corruptos, pero también se necesita un corazón grande para atender las necesidades sociales de Colombia. El sistema de salud está destruido, la situación de informalidad laboral de Colombia es una tragedia social, la situación de los jóvenes, de los ninis, imagínese usted, de los colombianos que están saliendo del país, se necesita un corazón grande para atender eso, y eso es el Centro Democrático. Silvia, yo estoy absolutamente convencido que la ciudadanía colombiana va a mirar al Centro Democrático como un faro para la reconstrucción de Colombia, y bueno, hacerlo como lo sabemos hacer en el Centro Democrático, con amor, con cariño, con decencia, de cara a las elecciones del año entrante. Quiero volver al tema del expresidente Álvaro Uribe. En un momento, en 2014, él ya encabezó la lista al Senado, quedó, por supuesto, termina renunciando por este lío judicial que hoy lo tiene condenado en primera instancia. Sobre la situación judicial del expresidente, ¿qué pasa si el Tribunal Superior de Bogotá reitera esa condena de la juez Sandra Heredia? A ver, evidentemente lo hemos manifestado y yo lo manifesté el día de ayer. El presidente Álvaro Uribe aspiraría siempre y cuando la situación judicial se lo permita. Hoy es claro y es importante decírselo al país, el presidente hoy es inocente. La presunción de inocencia se mantiene incólume a pesar de esta sentencia condenatoria de primera instancia. ¿Qué impediría que el presidente aspirara? Por ejemplo, que esa es una gran pregunta, Silvia. Impediría que el presidente estuviera bajo prisión domiciliaria, por obvias razones. Pero si el presidente, por ejemplo, en este escenario, en una segunda instancia, el tribunal confirma la sentencia de primera instancia, pero deja en libertad para que el presidente, como debe ser y como debió haber sido desde el inicio, deja en libertad al expresidente Uribe, pues nada, el principio de la presunción de inocencia se mantiene y habrá que esperar que decida la Corte Suprema de Justicia. No tendría ninguna inhabilidad para aspirar al Senado de la República. Óigame, ya lo vamos a graduar aquí lo de senador. graduamos de senador, pero oiga, en no, es ustedes que... me van a poner eso en una dificultad porque van a decir que yo voy a aspirar al Senado, y aquí lo digo al aire, no aspiro al Senado. No, queda clarísimo que no, doctor Vallejo. Clarísimo, pero yo no sé por qué estamos hablando tanto del senador Uribe como senador, del Senado, sí, de los senadores, pero no. No, es que le iba a preguntar por un senador, ahí arrancó todo, doctor Vallejo. Ayer nos dijo el senador Iván Cepeda, quien pues es la contraparte del expresidente Álvaro Uribe en todo este proceso judicial, nos decía que para él esto ratifica que el uribismo existe solo con Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted qué le responde? Pues hombre, yo creo que, Lucas, definitivamente el senador Cepeda, yo no sé si vive obsesionado con el uribismo. Lo primero, pues por supuesto que el uribismo pues representa lo que es Álvaro Uribe, es decir, el líder natural del uribismo en Colombia, que hoy se representa en el Centro Democrático, es Álvaro Uribe, y gracias a Dios lo tenemos, gracias a Dios el presidente Uribe tiene un amor infinito por Colombia y sigue dando esta pelea por la defensa de la democracia. Ese es un privilegio que no todos los partidos políticos logran darse. Por fortuna tenemos a Álvaro Uribe,
como él lo dice, con la espada desenvainada, defendiendo la libertad de Colombia. Y bueno, seguramente habrá que preguntarle a Iván Cepeda que lo diga, pero sin llorar, cuando se refiere a que el uribismo no puede subsistir sin Uribe. Yo creo que aquí hay Uribe para rato y uribismo para mucho más rato todavía. Doctor Vallejo, hay otra cosa que pasa aquí y es que tenemos una lista de precandidatos gigante, lo hemos comentado muchísimo aquí, tenemos yo creo que la mayor cantidad de precandidatos presidenciales en la historia del país. Esto cada día uno cree que ya se acabó la lista y se va a empezar a decantar y alguien más se lanza al agua. En el caso del Centro Democrático, pues hay senadores muy importantes que en este momento están aspirando a una candidatura presidencial, como es el nombre de Paloma Valencia, como es el nombre de María Fernanda Cabal. Lamentablemente, pues por ese vil atentado, Miguel Uribe Turbay no estará aquí, quien fue de hecho quien encabezó la lista al Senado del Centro Democrático en las elecciones de 2022. Ya han dicho, por ejemplo, la senadora Paloma Valencia, la senadora María Fernanda Cabal, que no les interesa volver al Senado, que preferirían otros espacios si finalmente no se concreta eso de la candidatura. ¿Cómo va la conformación de esta lista? Pues porque realmente son nombres con peso dentro del Senado, dentro de la opinión pública, y ya han dicho que no aspirarían en 2026 en caso de que no sean candidatas. Lucas, esa es una gran pregunta. Lo primero es que aquí hay que reconocer que la senadora Paloma Valencia y la senadora María Fernanda Cabal, así como la senadora Paola Holguín y el senador Andrés Guerra, que hoy son precandidatos y que tienen esa condición de senadores, son unos grandes senadores. Es decir, ellos, toda la opinión colombiana reconoce que son personas honorables, estudiosas, juiciosas. Yo lamentaría enormemente que el partido y el país, sobre todo, se privara de la posibilidad de que ellas volvieran al Senado, pero también lo han dicho, están enfocadas en su candidatura presidencial. El partido no han manifestado su intención de regresar al Senado y eso hay que respetárselos. Ese es un ejercicio muy difícil, Lucas. Hay más o menos unos 80 precandidatos al Senado por el Centro Democrático. Usted entenderá que ese es el oficio más difícil del director del partido, no porque yo sea el que decida, ni más faltaba, pero nos toca cuidar el partido, nos toca escoger a esos mejores hombres y mujeres, sobre todo para que le enviemos un mensaje al país en la dignificación de la política. Tenemos estos 80 precandidatos o personas que han manifestado su intención de estar en la lista del Senado del Centro Democrático, y bueno, esperemos que este proceso que hemos diseñado con el comité evaluador van a ayudar a hacer la evaluación, podamos decirle que le vamos a entregar al país un listado de hombres y mujeres honorables que trabajen por Colombia. Pero sin mucha cabeza visible, por lo menos hasta ahora, porque Lucas tiene razón cuando habla de Miguel Uribe Turbay, que fue quien encabezó la lista al Senado en 2022, sin Paloma Valencia por ahora, sin María Fernanda Cabal, sin Paola Holguín, incluso sin Andrés Guerra, que creo que es el menos visible de estos nombres que acabo de dar. Pero venga, doctor Vallejo, ¿por qué el expresidente Álvaro Uribe de 25 y no de primero en la lista como en 2014? ¿Porque se podrían ver cojos allí con quien va a encabezar la lista? No, ni más faltaba, Silvia. Mire, es una razón. Mire, el presidente lo ha dicho. Él no tiene ninguna ambición personal, él no tiene ninguna ambición política, él lo único que quiere es servirle a Colombia, seguir promoviendo nuevos liderazgos políticos. Silvia, no hay un líder político en Colombia, y esto lo digo con total objetividad, que haya promovido más nuevos liderazgos en la política en Colombia que Álvaro Uribe Vélez. Él cree en la necesidad de renovación política. Entonces, lo primero, este es un mensaje de que él está dispuesto y está jugado por el Partido Centro Democrático. O sea, este es su partido. Lo segundo, él no tiene vanidades, como él lo mismo lo dice. Él dice, mire, a mi edad yo ya no tengo vanidades personales, mi única intención es promover liderazgos. Y bueno, le pone un reto al partido y al país, y es que vamos a ver si lo dejamos quemar, Silvia. Qué responsabilidad tan grande tenemos en el Centro Democrático y el sector que tenemos y que siente un afecto hacia el presidente. No, yo creo que es una manera de decirle al partido y a Colombia que él sigue comprometido con la democracia colombiana. Y bueno, es diferente. Estar de 25 significa que hay una necesidad de promover liderazgos.
ustedes decían ahora que no hay alguien visible. ¿Qué más visible que Álvaro Uribe en la lista del Senado? Aparte de Álvaro Uribe, digamos, ¿qué nombres está barajando usted, que esa es su responsabilidad como director? Ya estamos claros, no como senador, pero ¿cuáles son los nombres que están barajando para poner de cabeza de lista? Porque aunque la lista es cerrada y la gente en marzo va a ir a votar por el logo del Centro Democrático, ¿cierto? Y el número de curules va a depender más en la cantidad de votos que obtengan, que usted dice que esperan que sean 3 millones, y no en los nombres. Pero ¿quién podría ser ese nombre que junto con el expresidente Álvaro Uribe de la Cola pues jalonen esos millones de votos que ustedes están buscando? Silvia, no lo sé, la verdad. Yo lo único que puedo, digamos, transmitirle a usted y a los oyentes es simplemente recordemos en el 2014 quién conocía a Paloma Valencia, quién conocía a María Fernanda Cabal, quién conocía a Paola Holguín. Hoy son 3 precandidatos presidenciales producto de una lista cerrada en el 2014. Entonces, sabe que a mí, al final, la cabeza de lista, seguramente escogeremos un hombre o una mujer que queramos, que el partido tenga la necesidad y que en el proceso, digamos, esta persona, pues seguramente será la promoción de un nuevo liderazgo. Mire, por ejemplo, usted, Sandra Forero, concejal de Bogotá. Fue la cabeza de lista Sandra, que jamás había hecho política ni tenía un caudal político. Y mire la sorpresa que dio. En el Centro Democrático, sabe que en el Centro Democrático no hacemos esos cálculos. Aquí lo que nos interesa es promover liderazgos que le generen entusiasmo y le generen esperanza a los colombianos. Ya miraremos. Sabe que sí me entusiasma mucho y me genera además mucha esperanza, es que tenemos ya cerca de 80 personas que han manifestado su intención en estar en la lista cerrada del Senado del Centro Democrático. Óigame, y me contaron ayer que encabezaría la lista a Cámara de Representantes del concejal Daniel Briceño, muy juicioso, integrante del Centro Democrático. Pues esa sería una gran noticia si él toma la decisión y si el partido y el comité distrital así lo decide la dirección nacional, esa sería una gran alternativa. Daniel ha hecho un trabajo gigantesco. Ese es otro, mire, usted me ratifica que el Centro Democrático promueve nuevos liderazgos. Daniel Briceño es un nuevo liderazgo político que promovió el Centro Democrático. Bueno, esperemos, ojalá, creo que sería una muy buena cabeza de lista de la Cámara de Bogotá. Quiero cambiarle de tema, doctor Vallejo, porque estamos hoy, el país pues está viviendo un mes después de la desafortunada muerte del senador y precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Y entonces la Unión Europea, Lucas, en un informe, no solamente lamentó la muerte, sino que habló sobre cómo el discurso desde el gobierno, el discurso en el país, pues ha estado de alguna u otra manera polarizando más, generando la violencia política. El presidente Petro, doctor Vallejo, dijo, no es por el discurso que mataron al senador. ¿Qué responder frente a todo esto? Silvia, mire, a uno le duele enormemente que el presidente Petro primero, más allá de establecer la responsabilidad directa o no sobre el magnicidio de Miguel Uribe, lo que hay que hacer es primero reconocer que él ha sido polarizante, que ha instigado. Él ojalá reconociera que su violencia verbal ha generado un clima absolutamente tensionante, absolutamente de incertidumbre política. Yo no tengo la más mínima duda, Silvia, que aquí hay una responsabilidad política de Gustavo Petro en el magnicidio y en la situación de violencia de Colombia. Es que fueron 43 trinos en contra de Miguel Uribe Turbay. Es que recuerde que Gustavo Petro en el discurso del 1 de mayo sacó la bandera de guerra-muerte, llamó asesinos a los congresistas, los llamó fascistas. Es decir, a uno le duele, se lo digo como colombiano, que quien representa la unidad nacional, que es el presidente de la República, no tenga la gallardía, la humildad suficiente para decir, oiga, ¿sabe qué? Sí, me he equivocado, reconozco que mi lenguaje no ha sido el adecuado y me comprometo a no seguir incitando a la violencia.
Por eso yo insisto que por eso en esto hay que hacer una reflexión profunda. Aquí el que ha polarizado y generado la violencia política es el presidente Petro. Aquí no han sido los medios de comunicación, aquí no hemos sido la oposición. Aquí el mayor responsable de violencia política verbal y física, desde el punto de vista político, ha sido Gustavo Petro. Doctor Vallejo, antes de despedirlo me queda tal vez una última pregunta, y es que revisando el calendario, el 8 de diciembre vence el periodo de inscripción de candidatos. Quiero preguntarle al Congreso, la hoja de ruta que tienen ustedes. ¿Se mantienen en que el candidato del Centro Democrático o la candidata del Centro Democrático se va a escoger a través de una encuesta entre diciembre y enero? Lucas, sí. Y yo creo que tenemos que avanzar rápidamente en definir la fecha exacta. Uh-huh. Pudiera ser antes del 8 de diciembre. Lo que pasa es que cuando se produce el comunicado el 23 de agosto, cuando se anuncia que el doctor Miguel Uribe Turbay es quien solicita ingresar al Centro Democrático en reemplazo de Miguel Uribe Turbay, su hijo, uh-huh. Se establece para evitar el efecto de la ola emocional que obviamente nos sigue doliendo y nos sigue afectando, que ese plazo de diciembre-enero, pero yo creo que hay que definir muy pronto la fecha exacta para darle certidumbre a la ciudadanía, a los militantes del partido y a los precandidatos. Pudiera ser incluso antes del 8 de diciembre, ahora puede ser también el 8 de enero. Yo creo que hay que definir rápidamente una fecha exacta y no dejarlo en ese lapso tan amplio de tiempo entre diciembre y enero. Porque en ese caso, Silvia, lo que termina pasando es que si por ejemplo es en enero y pues ya la inscripción de candidatos se cerró en diciembre, sí, puede que algo cambiara. Ya lo estábamos hablando y Paloma Valencia y María Fernanda Cabal han dicho no queremos regresar. Uh-huh. No sé Paola Holguín y Andrés Guerra, pero pues digamos, si se escoge hasta enero, pues ya se pasó el periodo de inscripción de candidatos. Ahora, ¿sabe que me queda una duda? Si en todo este tema de la consulta interna se definen por alguno de los 5, que son Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño, sí, el papá de Miguel Uribe Turbay, ¿han hablado de la posibilidad, si no queda Miguel Uribe Londoño, de que se lance al Senado? Silvia, sabe que yo creo que esa posibilidad ya no, digamos que no la veo tan clara. No sé, en política cualquier cosa puede ocurrir, uh-huh, pero en las conversaciones que se tuvieron con Miguel Uribe Londoño, se revisó el tema de Senado y en su momento la familia y él lo descartaron. Entonces, yo hoy no lo veo tan claro. Él ha manifestado que no le interesa aspirar al Senado de la República. Ahora, en política todo cambia, ¿no? Pero hoy no lo veo aspirando al Senado de la República en caso de que él no sea el candidato o decida retirarse antes de la fecha de escogencia del candidato del Centro Democrático. Dicen que en política lo único cierto es lo que ya pasó, y esto no ha pasado todavía, pero sí quiero preguntarle, ¿están haciendo cálculos sobre qué pasa si se ratifica la condena al expresidente Álvaro Uribe? Es decir, de todas maneras, aunque el caso pasaría a la sala de casación, a una sala de casación en la Corte, ¿seguirían adelante con el plan de mantenerlo como candidato al Senado? Silvia, si la situación de la libertad del presidente se mantiene como se debería mantener y como está hoy, esta es una respuesta personal. Habría que preguntárselo al presidente Uribe, pero yo diría que sí. Es decir, el partido, el país necesita al presidente en el activismo político, en lo que viene haciendo con los foros, en la calle, dialogando, reuniendo a la dirigencia política nacional cada 8 días a las 6 de la tarde los domingos. Yo diría que sí, ojalá, habría que preguntarle a él. Lo único que le impediría a él aspirar sería que la tutela la revocara la Corte Suprema, que por estos días debe fallarse la impugnación, y que el tribunal confirmara que se aplica la medida de prisión domiciliaria para el presidente Uribe. Yo creo que ahí habría un impedimento, digamos que de movilidad. Yo creo que sí sería imposible que él estuviera, pero confiamos en que el presidente sea declarado inocente como debe ser. ¿Y tienen plan B si entonces por alguna razón el expresidente termina con esa medida de prisión domiciliaria o medida de prisión, sea la que sea que decidan?
Silvia, no, digamos que más que plan B es continuar con nuestro proceso de conformación de lista al Senado. Y bueno, pues eso significaría que el presidente ya no sería el número 25, ya no podría estar en la lista al Senado. Y nada, seguiríamos con nuestro proceso como se ha planeado desde que se decidió cerrar la lista al Senado. Muy bien, es Gabriel Vallejo, director nacional del Partido Centro Democrático. Gracias por estos minutos con Recap Blue, hablando sobre política, hablando sobre el futuro de ese partido, un partido de derecha, de cara a las elecciones del próximo año. Gracias, Silvia. Un saludo Lucas, y gracias por este espacio. En cualquier momento volvemos a conversar, dependiendo de cómo avance la situación. Aquí estamos siempre listos. Porque hay muchas preguntas, faltan muchas cosas por definir en esta lista. Lo único que nos queda claro es que no va a estar el doctor Vallejo incluido en esa lista. Eso sí quedó clarísimo. A pesar. Me parece. Gracias por eso, porque si no ya se imaginan ustedes las dificultades. Pero ¿por qué no le gusta la idea? Ahora me quedé pensando de tanto que lo dijimos. Porque fue tajante. No, ¿sí? Yo por allá no. No, porque tengo una responsabilidad muy grande en este momento de poder sacar adelante este proceso. O sea, digamos que hoy la vida y mi Dios me tienen en este oficio y hay que saber y hay que cumplirlo bien. No podemos desenfocarnos. Aquí hay que entregarle al país una gran lista al Senado y bueno, y el próximo presidente de Colombia, que Dios quiera sea del Centro Democrático. Van a ser unas elecciones duras, Lucas. Doctor Vallejo, gracias. 8:51, unas elecciones duras en medio además de un país tremendamente polarizado. Sí. Sabe que no siento que ningún candidato hoy de centro llame la atención. Ahora, de todas maneras, se puede sacar hasta debajo del sombrero el número de precandidatos que hay en Colombia, pero vamos a ver qué pasa. En todo caso, enfilan baterías de un lado, enfilan baterías del otro. Ya ayer conversábamos con el senador Iván Cepeda, que representa, digamos, el otro extremo, pero no siento que haya mucho centro. Es que, ¿sabe qué pasa? Pues ninguno, o sea, un personaje que sea lo suficientemente visible en este momento. Todo puede pasar, todo puede cambiar, falta mucho tiempo todavía, pero la cosa va a estar compleja. Sí falta, pero también no falta, porque yo ya le estaba leyendo cuándo cierra el periodo de inscripción de candidatos al Congreso. Cierra el 8 de diciembre, es decir, mal contado, Silvia, dentro de 3 meses. 3 meses, sí. Eso es tiempo, pero al mismo tiempo pero no es tanto. Y lo que yo le insisto con la lista, con ese cartel de candidatos, que es que en serio parece un álbum Panini del Mundial, porque yo creo que nunca había visto una lista tan amplia, es que en vez de decantarse como debería estar pasando, se empieza a ampliar. O sea, en serio, yo creía que hace un mes ya estábamos terminando. No, el fin de semana registramos 2 nuevos patos que se lanzaron al agua y quedan muchas preguntas, porque muchas de estas, usted hace 2 meses me preguntaba, yo le decía, no, yo creo que hay unos que aquí terminan uniéndose, terminan haciendo alianzas y van de pronto unos al Senado, van otros al Congreso. El problema es que aquí todos quieren ser presidentes. Exactamente, para allá voy. Entonces, en este momento yo siento, faltan 3 meses, puede que de aquí a allá empiece a pasar, que no se está decantando mucho esta lista, y de hecho, pues lo hablábamos con el caso de la senadora María Fernanda Cabal, de la senadora Paloma Valencia, pues que ya han dicho, el Senado no, gracias, ya hemos estado aquí, vamos a apuntarle a ser candidatas a la presidencia de la República, y si no se da, la senadora María Fernanda Cabal dijo, no, yo por allá de momento no quiero volver. Entonces, la gran pregunta es, ¿aquí qué va a empezar a pasar? Porque es que hay nombres donde yo a usted le digo, de pronto terminan adhiriendo a una campaña, apuntándole a que si esto funciona, de pronto un ministerio, si esta persona llega a la presidencia y demás. Y hay muchos nombres que yo le digo, pueden sonar para el Senado sin ningún problema. Pero yo no siento que se esté decantando y estamos a un poco menos de 3 meses. Ahora, le voy a decir cómo se va a decantar, cómo se va a empezar a decantar. Diga. Primero en octubre, cuando por fin los colombianos podamos volver a tener acceso a las encuestas. Que no es, es realmente noviembre, es el 31 de octubre. Bueno, o sea, póngale noviembre. Claro, pero ahí entonces ya le queda a usted un mes y un poquitico antes de que termine. Sí, pero la eso ya le empieza a dar a usted una idea más o menos de cómo se empieza a moldear la cosa. De cómo se moldea la cosa. Sí. Pero adicional a eso, acuérdese que es que casi que nadie quiere bailar con la más fea. ¿Quién es la más fea? Los partidos tradicionales. Nadie quiere llevar la insignia de un partido tradicional para su candidatura. Entonces la mayoría de todo ese reguero de políticos que hay hoy en Colombia van por firmas. Sí. Y seguramente no todos alcancen
la cantidad de firmas necesarias para poder inscribir Pero ¿sabe oficialmente que yo la eso candidatura? No lo veo tan difícil, porque realmente en la práctica... No, yo no digo que sea difícil. No, pero son un poco más, o sea, es que si usted me dijera es que uno de estos candidatos debe recoger 5 millones de firmas. No, son Yo más de le digo, 500.000. son 600 y pico. Entonces, pero 680.000 creo que son, si no me falla la memoria, 680 y pico. Pues es una tarea que por supuesto es complicada, pero usted no tiene que recoger 4 millones de firmas. De acuerdo, Entonces, pero yo lo que no le digo es siento que tan al difícil final... que la recolección de firmas vaya a ser, o sea, que haya muchos que no alcancen a tener esas Pero firmas. habrá unos que no, y entonces ahí Seguro, se sí, empieza claro, también a decantar. habrá un Y par. todo, digamos que va a ir llevando hacia una lista de candidatos mucho más pequeña, en donde los ciudadanos finalmente oigan las ideas y las propuestas. Eso es lo más importante, Lucas, más allá del nombre, más allá de si es bueno en las redes sociales, si es viral o no, porque ya nos pasó con Rodolfo Hernández. Lo importante es que la gente sea juiciosa, revise cuáles son las propuestas, qué es lo que prometen, qué tan viables son para que puedan tomar decisiones adecuadas al momento de ir a votar. Porque yo le cuento un cuento donde digamos que esto pasó, de los 80 o 90 candidatos se bajaron del bus, ¿qué? La mitad, pongámosle. Tengamos Sí, que 30. 40 o 30 Pero bueno, siguen que siendo tengamos un 30. montón. Imagínese que igual esto es un número muy grande. Sí. ¿Usted se imagina qué hacemos nosotros en marzo para los debates, por ejemplo? ¿Usted cómo hace un debate con...? Es más, No, pero eso bájele, 15. Eso tiene que bajar, porque Pero al bájele. final... O sea, es que estamos hablando de 80, bájele a la mitad, 40. Bájele a 15. ¿Usted cómo hace un debate con 15 candidatos? Claro, Que es un escenario hoy en día posible justamente porque ya no está solo el aval de los partidos tradicionales, sino que es que hay muchos que van como independientes. Sí, pero no, porque cuando usted toma la decisión de hacer debates, la toma también con base en las encuestas. Entonces invita a quienes tienen más posibilidad de voto. Por eso es que le digo que poco a poco el tema se va a ir angostando y vamos a tener un Más número, claro el panorama. un De número más claro y un panorama más claro en cuanto a los candidatos. Son las 8:00.